Muy buenas, José Ángel, bienvenido a Publishers. Muy buenas, JD, gracias por la invitación. Bueno, Mastifel JK, el niño artesano del gueto de Varsovia. Para los suscriptores de nuestro canal de YouTube que todavía no sepan de qué va el libro, ¿de qué le dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, déjate explico. Mark Stiefel realmente busca hacer una saga de 3 libros. La primera, que es esta presentación, se llama JK, el niño artesano del gueto de Varsovia, y es una historia de la Segunda Guerra Mundial en donde coinciden inicialmente dos historias del pasado que renacen a través de una historia del presente. El año del presente es el año 2005, en donde una persona, tratando de honrar la memoria de un niño que conoció en el gueto de Varsovia en el año 1942 aproximadamente, desea donar un medallón que ese niño le hizo, un niño judío. La persona es una señora católica en este momento, ya en el presente, pero en aquel entonces era una niña, y desea donar ese medallón al Museo de Yad Vashem en Jerusalén, que es el Museo del Holocausto. Y ahí inicia una búsqueda a través de ese medallón que nadie se esperaba. Es una búsqueda de saber realmente qué pasó con el niño, porque la persona que se llama Ana, la protagonista de esta historia presente, Ana nunca más supo del niño porque ella tuvo que salir del gueto porque ella era católica. Ella con su madre ayudaba en el gueto de Varsovia a rescatar niños y bebés en una red de una persona muy conocida a nivel mundial, Irena Sendler. Entonces ahí inicia esta trama con esa presentación del medallón en el Museo Yad Vashem. Y de ahí, bueno, surgen muchísimas historias que se entrelazan, en donde se descubren situaciones que nunca antes se habían platicado en algún otro libro, que estamos hablando de lo que realmente sucedió en el gueto de Varsovia, que es que era en aquel entonces como una especie de ciudad pequeña en donde había ricos y pobres, y esa historia muy poca gente lo sabe. Y los ricos eran mercenarios, eran gente que se había aliado con los nazis, y el nombre, de hecho, Marschstiefel, viene de la palabra alemana que significa botas de marcha, y hace básicamente una referencia a las botas, y es algo, una especie de metáfora, que todo mundo cargamos. Por ejemplo, un soldado tiene unas botas específicas, una bailarina de ballet tiene unas botas, en este caso unas zapatillas específicas, y así cada una de las maneras de trabajar de nosotros generalmente se reflejan en los zapatos. Entonces, al hablar de Mark Stiefel, habla de las botas de marcha que cada quien traemos y sobre las cuales cargamos el peso de nuestras vidas, ¿no? Entonces, básicamente es una historia de reencuentro, de supervivencia. Obviamente hay mucha tragedia, hay mucha pérdida en esta novela, y hay varios escenarios en donde se presenta. Por ahí verás en la portada, viene un trío de zapatos. El primero obviamente es la bota nazi, la bota nazi, que es el Marschstiefel, ¿no? En la realidad eso es el Marschstiefel, unas zapatillas de ballet, y al fondo se ven unos zapatos que en este caso son de un niño. Se hace una referencia a un niño que es precisamente JK. Su nombre de pila es Joshua, por eso empieza con JK sus iniciales. Y bueno, pues al final eh, todo recae en la unión de estas historias que te presento, ¿no? La historia presente y las dos historias del pasado, que son de una bailarina de ballet y este niño que es el protagonista involuntario de la historia principal. Y José Ángel, el medallón parece ser un símbolo clave, ¿no? O una metáfora de muchas cosas. ¿Qué dirías que significa la historia y qué significa para el lector de nuestro tiempo? ¿Qué crees que puede ser? Bueno, en primer lugar es una historia que históricamente hablando nos trae un reflejo muy claro, porque déjame te comento algo, JD. Esta historia se basa, si bien son hechos ficticios, son hechos cuya base es una historia real
porque la historia como tal no la quise mover. Es decir, mis personajes ficticios, eh, sus vidas transcurren en historias verdaderas, o sea, están formando parte de algo que sí sucedió, pero son sus historias particulares. Entonces, ¿qué significa el medallón? Es una especie de, como bien dices, de simbolismo en donde se pretende que se recuerden las historias perdidas, que se recuerden a los personajes que perdieron la vida y cuyo intento de conservar ese medallón habla del amor que existía aún en situaciones de guerra, porque aquí podemos dividir principalmente a la gente en dos partes, y es algo que yo menciono mucho en mi vida personal. Cuando realmente te pasan las cosas es cuando uno sabe quién es. Si en este momento hubiera una guerra, habría mucha gente que traicionaría a los suyos y habría mucha gente que trataría de defender a los suyos, ¿verdad? Entonces, ese mensaje es uno de los más fuertes que tiene esta historia. Hay traiciones, ¿verdad? Y lo vimos, no solamente lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto en todos lados, inclusive en nuestras propias vidas, ¿no? El día de hoy. Y el mensaje fuerte es esa parte de recordar el por qué suceden las cosas y tratar de no repetirlas en el futuro. Desgraciadamente, estas historias han quedado, muchas de ellas han quedado ocultas en el camino y el destino no ha permitido que salgan a la luz los finales de mucha gente que perdió la vida. Estamos hablando de los judíos, en este caso el holocausto, 6 millones de personas. Yo estuve presente, de hecho, en el museo de Yad Vashem, en donde solamente han llenado historias de 1 millón. Les faltan 5 millones de historias por llenar. Si hubiera museos de las otras guerras que hemos vivido, y hoy en el presente estamos viviendo unas guerras en Europa y en Medio Oriente, si hubiera un museo que trajera a la luz las historias de la gente que ha perdido la vida, serían millones y millones y millones de historias que desgraciadamente muy pocas conocemos y el resto se pierden en el camino. Esa es la parte trágica de este libro, porque también hay historias que se pierden en el camino. Y José Ángel, ¿cómo de importante o de relevante fue tu visita a Auschwitz para el desarrollo y la existencia de este libro? Bueno, ahí fue una historia muy, muy curiosa porque realmente mi objetivo cuando yo fui a Polonia la primera vez, que fue en el año 2012, yo iba en un plan de vacaciones. Fuimos a ver, en lo personal me gusta mucho el fútbol, como a muchísima gente, y sobre todo el fútbol internacional. Entonces, mi intención era ver la Copa de Europa, que en aquel entonces se llevó a cabo en Polonia precisamente y en Ucrania. Entonces yo fui a Polonia, no fui a Ucrania, y al final de la visita me invitan a ir al campo de concentración de Auschwitz, que queda muy cerca de Cracovia, al sur de Polonia, y yo creo que es el tour más espectacular que he visto en mi vida, en el que he participado. Es un tour que te deja pensando tremendamente de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el campo de concentración no tenía abiertas las cámaras de gas, solamente te las señalaban donde estaban. Ahora creo que ya están abiertas las cámaras de gas y quedé tan impactado que lo primero que hice en el año 2012 fue empezar a leer, sobre todo en los temas de los niños. Y eso es algo personal porque en aquel entonces mis 3 sobrinos que tengo estaban muy chiquitos, estaban muy pequeños. Tendrían aproximadamente unos entre 3 y 5 años los 3 niños. Y salí preocupado de qué habría pasado con muchos niños en ese campo de concentración. Trágicamente, después de leer bastante durante 5 años, porque el tema me fascinó, leí durante 5 años historias que todo el mundo sabemos hoy, por ejemplo, Ana Frank, entre tantas historias de tragedia y una que otra de supervivencia. Y desgraciadamente, bueno, leyendo también libros de historia, me percaté del genocidio que sucedió en aquel entonces, no solamente sobre soldados, sino también con familias, y en el caso de los judíos,
inclusive niños y bebés. Entonces yo quedé impactadísimo y de ahí nace mi necesidad, primeramente para investigar y posteriormente para yo decidirme a escribir un libro como el que tienes en tus manos en este momento. Y José Ángel, me ha llamado mucho la atención la multidimensionalidad y la riqueza de los personajes, desde la bailarina a los mercenarios, a los nazis, ¿no? Que no son personajes planos, sino que son muy ricos, con muchas capas y complejos. Mm, ¿Están Correcto. basados en perfiles personales reales o en personas que conoces? ¿O cómo has logrado que sean tan tangibles, ¿no? Que parece que los tienes delante. ¿Cómo lo has logrado? Sí, bueno, obviamente yo creo que los que escribimos o los que nos atrevemos a escribir algo, algo de realidad hay en nuestros personajes ficticios. Siempre sucede, ¿no? Definitivamente la imaginación, la primera visión que me llegó del personaje principal, que en este caso es un niño, que va creciendo durante la guerra, empieza por ahí de sus 7 años y va creciendo cada año hasta llegar al final con todas las tragedias alrededor. No voy a decir si el niño fallece o vive, pero al final mi primera visión viene de un sobrino mío, ¿no? Viéndolo correr, me imaginé la historia y dije, creo que debo tomar parte de la forma de ser de este niño para formar al protagonista involuntario. Y digo involuntario muy seguido porque es un niño, y un niño no quiere ser protagonista de ninguna historia trágica, no quiere ser protagonista no quiere ser héroe, él quiere salvarse, él tiene miedo, ¿me explico? Entonces, para llegar a ser un protagonista tiene que vivir cerca de gente que sí desea ser protagonista. Entonces, mucho de esto hace la escritura sea bastante real. Los personajes son muy potentes porque pretendo darles una personalidad muy particular. Te van a gustar, algunos los vas a odiar, con algunos te vas a encariñar, te va a dar tristeza de repente ver lo que sucede con algunos de ellos. Y bueno, la historia de la bailarina que se combina con Joshua, ella se llama Armine, es una historia que se basa en personajes reales, aunque Armine es un personaje ficticio, la historia que viene detrás es una historia en una línea real. Estamos hablando de un grupo de ballet en Londres, en donde una señora que fue bien conocida en aquel entonces, Ninette de Valois, realmente existió. Entonces esa persona es la líder de este grupo y Armine forma parte de este grupo que también busca salvarse de las tragedias de la guerra, ¿no? Y al final, pues estas historias se encuentran en algún momento para, como decía por ahí un análisis editorial que me encantó, para formar una melodía doliente, ¿no? En donde los bailarines interactúan de una manera tan sentimental que pueden producirte dolor, pueden producirte rabia, pueden producirte ternura, ¿no? Y bueno, cada quien desde su punto de vista y sobre todo desde las vidas actuales que cada quien tenga, que los lectores tengan, pues tomarán un punto de vista en particular y se inclinarán hacia su personaje favorito, ¿no? No necesariamente el protagonista tiene que ser tu favorito. Hay varios personajes potentes alrededor que dependiendo de qué punto, desde qué perspectiva lo veas, pues será la persona que a ti te guste o que no te guste. Y José Ángel, tú como persona ocupada que eres, ¿no? ¿Cuál fue tu rutina de escritura? ¿De dónde sacaste tiempo para poder terminar un libro largo y complejo como este? Bueno, de hecho es mi primer libro y Ujú. fue bastante difícil porque al principio yo lo que hice fue estudiar mucho. Entonces yo creo que eso me ayudó y podría estar convencido en decir que la gente que lee mucho tendría que ser buen escritor porque lees de muchas cosas, lees muchos estilos y uno, como decía mi padre que fue periodista, uno tiene que escribir como habla, pero, aquí hay un pero muy grande, tú tienes que saber hablar, tienes que saber expresarte y esa es la parte que cuando empiezas a leer mucho te das cuenta
que necesitas o no mejorar tu vocabulario, mejorar tus expresiones, afinar la forma en la que el español realmente se escribe o se habla, porque muchas veces tenemos las típicas muletillas locales. Yo en mi caso soy mexicano y tenemos muchísima palabra que solamente se pronuncia en México. Y las formas, sobre todo, de cómo realmente se dicen las cosas, ¿no? Entonces esa parte fue una parte complicada que me permitió a mí, por un lado, reafinar mi escritura a través de apoyo profesional, en donde se me decía, mira, esta frase está bien escrita, pero la puedes mejorar con esto, la puedes mejorar con aquello, y yo acepté todas y cada una de esas recomendaciones para que la lectura fuera lo más ligera posible en el sentido estricto, que no fueran expresiones complejas, sino más bien expresiones cortas, no tan sofisticadas como para querer escribir un libro, perdóname por la comparación tan burda, pero con un Quijote que es espectacular, ¿no? Que son miles y miles de palabras las que se usan en el Quijote. Mi intención no es esa, mi intención es mostrarte una historia bien escrita, pero a la vez de manera fluida, para que tu lectura sea constante y que no tengas que detenerte en el camino y decir, a ver qué quiso decir el autor aquí, y que tengas que releer. Entonces, en esa parte creo que he sido bastante aplaudido. Es muy fácil de leer sin dejar de ser una historia bien escrita. Entonces, fue un camino, ¿no? Fue un camino de escribir, redondear y buscar opciones para poder escribir la mejor frase. Eso fue un camino de varios años, ¿Y cómo, definitivamente. cómo te sentiste al recibir el sello maestría de Universo de Letras que destaca los mejores libros? Bueno, sinceramente me emocioné porque como todo escritor nuevo, pues nos vemos impresos en todas, nos vemos presentes en todas las librerías, ¿no? Al presentarse el sello maestría en la portada de mi libro, me causó mucha emoción, en primer lugar mucha alegría, y definitivamente ahora precisamente estamos esperando la respuesta de Grupo Planeta para ver si finalmente logro ese sueño de ser impreso de forma tradicional y aparecer en cada librería que tengas enfrente. Entonces es muy emocionante y le agradezco en este caso a mi editorial, a Universo de Letras, que se haya tomado el tiempo para analizar mi novela, para revisarla en el comité y al final otorgarme ese premio maestría. Y de todas las opiniones o reseñas que hay sobre el libro, tanto de las que puede ver en internet como las que han hecho publicaciones o las que te han hecho en persona, ¿hay alguna que te haya emocionado especialmente o que te haya gustado especialmente? Sí, sí, y sobre todo cuando viene de la gente que yo conozco. Esta historia es muy curiosa, mi vida es muy curiosa. Yo he viajado a 37 países al día de hoy y también he vivido en muchos lados. Yo he cambiado de una ciudad, de una ciudad pequeña de aquí de México que se llama Córdoba, que es parienta de Córdoba en España y de Córdoba en Argentina. Y esta pequeña ciudad que fue donde nací, de repente dejó de ser esa ciudad de mi niñez y empecé a vivir en otro lado. Yo he ido a París a vivir, he ido a la Ciudad de México, he ido al norte del país también a vivir, me tocó también vivir en Chile. Y bueno, todo esto ha enriquecido mucho mis experiencias sobre todo, ¿no? La forma de ser, que he conocido cómo se comportan los franceses, cómo se comportan los sudamericanos. He ido 3 veces a Argentina, he ido a tu país, a España, he ido 6 veces, por ejemplo. Entonces me he dado con pared con el comportamiento de la gente y he aprendido mucho. He aprendido a reconocer cuando yo soy el que está equivocado y he aprendido a reconocer cuando a lo mejor lo que yo traigo, la educación que yo traigo es un poquito mejor que el que está enfrente de mí, sin tratar de ser soberbio con estas situaciones. Entonces, pues el camino ha sido bastante rico en ese sentido y pues eso
es muy curioso, pero yo tenía gente que hacía más de 30 años, 35 años que no veía. Y ahora con el libro, gente que lo leyó, se enteró que yo había sacado un libro que está en las plataformas, en Internet, en las plataformas que todo el mundo conocemos, pues lo compraron a través de estas plataformas y después de 35 años consiguen mi teléfono y me marcan para decirme, Ángel, tu novela es espectacular, me ha encantado. He conocido gente hoy que conocí cuando yo estaba en la preparatoria y que después de 30 años me vuelven a llamar y me dicen, ¿sabes qué? Yo en mi vida leo mucho porque mis hijos ya se fueron de casa, tengo mucho tiempo, he leído cantidad de historias de la Segunda Guerra Mundial y tu historia, y me lo han dicho literalmente, es la mejor que yo he leído hasta este momento. Entonces, viniendo una persona que lee, por ejemplo, una persona que me presentaron que lee, tiene un récord de 140 libros, un poquito más leídos en un año, ¿no? Imagínate cuánto ha leído, que me hable la señora por teléfono y me diga, oiga, necesito que me vea en algún lado de este país porque quiero que me lo firme, ¿no? Entonces, es un orgullo en primer lugar. No me gusta usar mucho la palabra orgullo, pero se siente bien, ¿no? Se siente bien, me siento muy, muy satisfecho con el resultado y bueno, esperando que Grupo Planeta al final, eh, estos comentarios también sean parte de este análisis que ellos están haciendo en este momento y que al final se decidan presentarme en las librerías de todo el mundo, ¿no? Entonces ha sido bastante bonito el que esas personas que, te digo, repitiendo, 35 años que no sabía de ellos, me marcan para decirme felicidades, tu novela está espectacular, me ha encantado, debes firmármela en algún momento, ¿verdad? Qué bueno, pues José Ángel, muchísimas gracias por atender a Publishers y enhorabuena por Marstifel, un libro que desde aquí recomendamos a todo el mundo porque nosotros sabemos perfectamente que merece mucho la pena, tal como bien decía la reseña que salió en nuestra publicación, que era muy positiva. Así que muchas gracias y felicidades. Gracias a ti, JB, y bueno, nos vemos en el camino.